Durante el siglo XIX y primer tercio del siglo XX, el denostado Borbón protegió a la incipiente y poco competitiva industria textil catalana, aplicando unos aranceles aduaneros exorbitantes a los paños ingleses y flamencos. Una vara de paño flamenco pasó de costar 2 pesetas a costar 6 pesetas. Así, los paños catalanes que costaban 5 pesetas se podían vender al resto de España. Eso originó que a la lana y trigo castellanos que se exportaban a Holanda e Inglaterra les aplicasen los mismos aranceles y dejaron de venderse. Así, una fanega de trigo castellano pasó de costar 10 pesetas a costar 5 pesetas. Los catalanes compraban el trigo y la lana más baratos y los castellanos compraban los paños más caros. El resultado fue un empobrecimiento de Castilla y un enriquecimiento de Cataluña. Nos deben 3. Esto es falso. Sin hablar directamente de ello, el autor se refiere a 2 grandes tendencias políticas del siglo XIX, el librecambismo y el proteccionismo. Entendemos por librecambismo cuando un Estado pacta con otros el poder intercambiar mercaderías sin ponerse impuestos entre ellos. El proteccionismo, que es a lo que se refiere el texto, sería cuando un Estado decide cargar con impuestos la entrada de ciertos productos extranjeros con tal de favorecer a la producción local. El siglo XIX español fue fértil en el debate entre los grandes propietarios agrarios, sobre todo aristócratas castellanos, valencianos o andaluces, que defendían el librecambismo, y básicamente los industriales catalanes, vascos y algunos pocos valencianos defendiendo el proteccionismo. Dicho esto, el lugar al que pertenecieran unos u otros no debe confundirnos. Para entender las consecuencias de una u otra política y el porqué de la situación geográfica de la industria, debemos tener en cuenta que 1. El librecambismo beneficiaba económicamente a los grandes productores, es decir, a los latifundistas. No nos engañemos. Los jornaleros, los trabajadores, el pequeño y mediano comerciante o productor no obtenía ningún tipo de beneficio de que los latifundistas vendieran más o menos producto. Incluso la manufactura se veía perjudicada por la entrada libre de producción extranjera. Además, todos sabemos que esos grandes propietarios y señoritos y sus lacayos, los caciques, mantenían a la gente atada a la precariedad, en la miseria y en la ignorancia. 2. La patronal defensora del proteccionismo ciertamente no eran unos santos. Los obreros catalanes, y después también aragoneses, valencianos, murcianos, etc., que fueron llegando al Principat, trabajaban a destajo, como animales, pero tenían un sueldo. Joan Cortada, un autor hoy en día reivindicado por el unionismo, escribía hacia 1860 sobre las clases humildes. El catalán viste bien, no guisa su comida en una sartén, ni duerme sobre un montón de paja. Come todos los días su puchero, más o menos suculento, pero cubre su mesa con blanquísima servilleta. Cada persona come en su plato y con su cubierto, y toda la familia duerme en cama con su sábana y su frazada en el invierno. Una imagen harto distante es la que nos describe Felipe Trigo en su novela Jarrapellejos. 3. El proteccionismo no protegía la producción industrial catalana, sino cualquier producto español. Repetimos, que no nos confunda la procedencia de la demanda. El texto, con bastante malicia, centra la cuestión en la producción catalana como si fuera extranjera. Y en realidad, los burgueses catalanes del siglo XIX fueron activos participantes en la construcción del concepto contemporáneo de España. Creían en España y trabajaban por ella. Y eso, pese a las decepciones que se llevaron y el aluvión constante de críticas cada vez que abrían la boca para elevar alguna propuesta al gobierno. 4. Debemos tener en cuenta que sin industria no hay avance tecnológico. ¿Qué tipo de ventaja hubiera sido para España vivir únicamente de la agricultura comprando todo producto manufacturado o industrial al exterior?
toda tecnología? ¿Un modelo como el de Marruecos o los países norteafricanos? Por favor. 5. Ya es hora que entremos en el papel de los grandes propietarios y su visión del mundo. De hecho, su miedo. En efecto, los políticos liberales españoles del siglo XIX tenían terror a la industrialización, temiendo que los cambios sociales que comportaba se extendieran desde Cataluña al conjunto de España. Leemos a uno de sus voceros que defiende la conveniencia de impedir el desarrollo industrial porque, leo, ese germen revolucionario que se abriga en los talleres llegará algún día a ser de fatales consecuencias para los pueblos manufactureros. Más tarde, en los hechos revolucionarios de 1848, otro intelectual castellano se felicitaba de que en España la industria fabril no progresa y proponía que siguiera así. ¿Por qué no nos preservaremos solos nosotros del torrente de anarquía y desorden que inunda hoy a las naciones de Europa? En fin, que la falta de interés es evidente. Todos estos puntos nos han servido para ver el poco rigor y la falta de perspectiva del tópico. Es más, afirmar que en el sur de España o en el interior no hay industria porque en Cataluña hay industria no es ningún argumento. Es como decir que en Toledo no hay puerto de mar porque en Valencia se construyó uno. O sea, unir maliciosamente dos cosas que no tienen relación. En definitiva, otra que no debemos. Esta era un poco más densa. Nos queda una. Sigamos.